Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Aquí viendo que se está moviendo la cámara, amiga. ¿Será el ventilador? Yo creo que sí, pero fíjate que no, acá en el programa no detecto que se mueva. Bueno, barrocos, bienvenidos a otro episodio. Estamos así como que la Twilight Zone. Es que ya sí. Ya les hemos comentado muchas veces que como nosotros no tenemos un asistente que nos eche la mano, pues nosotras tenemos que hacer todo el tema de lo que es tecnología. Bueno, pero está chido para que vea cómo esto es espontáneo, es así. Entonces no tenemos que tener muchas manos como pulpos para estar así como al pendientes de todo, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo. Ha sido muy bonito. A mí me encanta aprender. Y esto, la verdad es que yo no tenía ni idea. Y pues ahí hemos ido yo sigo teniendo no idea. Sí, Viri es la buena en eso. Pero hay poquito a poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por conectarse con nosotros otra semana. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas el podcast, en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Tenemos nuestra página oficial en Patreon también y nuestra página oficial www.tertuliasgastronómicas.mx. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Pues hoy vamos a regresar a esta onda de los recetarios, ¿no? El primer recetario que hablamos fue el cocinero mexicano y el día de hoy vamos a hablar de otro recetario. Otra reliquia, me imagino. Otra reliquia. Porque estoy viendo tu computadora y lo que está ahí se ve que es viejo, como diría la Wendy's. Pero bien bueno, la verdad. No, y aparte dice fin del tomo primero y no sé cuántas hojas son. Vamos a hablar de eso justamente, ¿no? Sí. Y bueno, esta reliquia se llama la cocinera poblana. No, bueno. Vamos a iniciar con eso. Te voy a dar el nombre completo. Sí, porque me imagino que no es así de cortito el nombre. Si es súper barroco el libro igual que el anterior. No, el anterior estaba más leve. No, ahí te va. A ver. Ahí te va, ¿no? Dice, el recetario. La cocinera poblana y el libro de las familias. Novísimo manual práctico de cocina española, francesa, inglesa y mexicana. Higiene y economía doméstica. Incluye también en la portada. Contiene más de 2000 fórmulas de ejecución sencilla y fácil. Y además puede leerse también en esa portada tratados especiales de pastelería, confitería y repostería, diversas recetas y secretos de tocador y medicina doméstica para conservar la salud y prolongar la vida. Ah, caray. ¿Te lo aprendiste, amiga? No, pero es que es como un manual de vida, ¿no? O sea, eso no es un recetario. ¿Cómo ves? Me recuerda mucho a... cuando estábamos viendo o que hicimos el análisis de la película de Julia Child, ajá, que eran en estos, bueno, ya ella ya era más más pegada a este tiempo, ¿no? Pero de todas maneras como que hay una reminiscencia de esos recetarios antiguos donde pues te metían hasta todo, sí, hasta cómo planchar el mantel y sí, todo, ¿no? Sí. Parecido a lo que decías hace ratito del manual de Carreño, ¿no? Eso eran como manuales de etiqueta, de vida, de... Sí, de todo de cómo te ponían ahí, cómo tenías que comportarte, cómo tenías que sí, vestirte, cómo todo. Pues es que el protocolo antes era muy importante. El respeto, ¿no? Sí, el claro. Respeto. Que ya no hay moral, perdiendo. Diría mi amiga la chef Azul. Mi maestro de turismo que tuve en la universidad también siempre nos decía, ya no hay moral, muchachos. Y fíjate, eso es hace que 20 años de eso, entonces... ¿Cómo se ha perdido más? Ahora un libro, ¿cómo sería? Yo creo 10 hojas, amiga. Así del manual de... No, porque es que ya ni siquiera eso, ya ahorita es... Tú pórtate como quieras, todo lo que quieras, la gente tiene que aguantarte como seas, porque tú tienes derecho a todo nomás por existir. Si no te rompes de cristal. Sí, pero o sea, es esto de que se sienten muchísimo de que es que nadie me entiende, es que me hacen bullying, es que me hacen menos, o son todas estas fobias que le han puesto a todo, que ya la gente ya no soporta que nadie les diga nada o que los critique de alguna manera, aunque sea positiva, o constructiva, y ya no les gusta, y para todo ya todos estamos locos,
porque no los aceptamos, porque los criticamos. Y ya sabes cómo está el asuntillo. Así es, pero bueno. Así es. Entonces, regresando a nuestro queridísimo recetario, es también uno de los recetarios como más antiguos y que se les ha dado estudio aquí en México, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, pero bueno, voy a platicarles. Esta edición, la edición que yo estuve revisando, tiene 777 hojas. Ay, lectura ligera para un fin de semana. Están repartidas en 2 tomos, ¿sale? Sí. Y se calculan aproximadamente 2,000 recetas, que incluyen muchas cosas. Y estoy haciendo a un lado todo lo que son notas, todo lo que son como... Lo que mencionaba ahorita, que decía que hasta de como medicina, como de herbolaria, ¿no? Y esas cosas que también hay unas que sí son como receta, y son consideradas dentro de las recetas, pero más bien recomendaciones, notas, observaciones como de los productos, esos no están contemplados obviamente en ese formulario, entonces es adicional. Todavía en esa época se tenía la idea esta de los humores, todavía en ese siglo. No, pero sí quedan reminiscencias, yo digo. Yo creo que sí. Ajá. Pues de hecho todavía lo tenemos hoy, amiga. Todavía aquí en nuestra cultura seguimos dividiendo las cosas. Eso es frío, eso es caliente. Sí, todavía, sobre todo en... Ahí debemos ese capítulo todavía. O en temas como de la vida diaria o de la cotidianidad con las abuelas y así, todavía te lo dicen. Así es. Sí, todavía mi mamá me dice, no cargues nada pesado porque te vas a desmatrizar. O sea, se te va a caer la matriz. O no te mojes cuando lavas porque te vas a enfriar, ¿no? Te dicen, se te va a enfriar la matriz, o sea... Bueno, pues sí, vienen consejos prácticos y usos y costumbres de lo que en esa época estaba sucediendo. Aún así, si recuerdan, estudiamos en El Cocinero Mexicano, que su publicación fue en 1831. Vamos a identificar cosas que han ido modificándose, ¿no?, a este momento. Este recetario se va a imprimir en 1890, o sea, a finales de ese siglo. Estamos hablando ¿cuánto tiempo después? Unos 60 años después. Más o menos. Sí. Y en 60 años después vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? A nivel social, que se puede percibir a través de la publicación. Ya lo habíamos mencionado en el episodio donde hablaste de los recetarios, cuando hablaste de tu mamá, que dijimos que eran fotografías, ¿no? Exacto, una radiografía de la sociedad en ese entonces. Exactamente, si lo sabes leer y estás analizando, te dicen un montón de cosas. Sí, por supuesto, desde lo que se comercializaba en ese momento, usos y costumbres. Así es. Aparatos. Bueno, este recetario lo imprimió Ángel Bassols y Hermanos. Y bueno, es de su propiedad. Y de ahí se han ido haciendo como muchas ediciones. La edición que yo estoy revisando es la 4ª edición. Ok. ¿Sale? Y hay que como que plantear que existen 2 tomos. El día de hoy voy a hablar del primer tomo, porque de verdad hay muchísimo juguito que sacarle. Y pues no se puede ver en una hora. No se puede ver en una hora, entonces el otro tomo lo vamos a ver la siguiente semana. Ok. ¿No? Ya le llamaremos el tomo 2 de La Cocinera Poblana, ¿no? Para que también está muy interesante, ¿no? Porque en el tomo 2 ya se enfoca a lo que es mexicano, a lo que se dice mexicano, ¿no? La cocina mexicana. Ok. Entonces, eso está súper interesante de analizar también. Fíjate, me llama mucho la atención ahorita que comenzaste, que dice que trae cocina española, dice, francesa, inglesa y mexicana. Y la reminiscencia inglesa, ¿de dónde, no? Pues la hay, incluso, o sea, no lo dice aquí, no, pero dentro de los formularios encuentras a la cubana, a la portuguesa, que no, obviamente no la delimita, a la italiana, cosas también como muy regionales de distintos países. Oye, ¿y andaluza no viene así de repente? Sí, también hay cosas de pero allá. ¿por qué no las delimitan como tal? Las meten pues aquí como entra finalmente como España, como ¿no? Como España. Pero sí hay otras, por ejemplo, el bacalao está súper desarrollado en el libro de los pescados. Ahorita hablaremos de eso. Es el primer pescado que sale, ¿no? Y dices, bacalao. Pues no hay aquí, ¿no? Sí, efectivamente es como a la española, sí, pero uno de los países que tienen por costumbre utilizar más este producto y tienen muchísimas maneras de prepararlo, tanto fresco como seco o salado, es Portugal. Fíjate. ¿No? Entonces,
Se dice que en Portugal tú podrías comer bacalao todos los días de una o dos maneras distintas y no terminarías de conocer las recetas, ¿no? Digamos que el bacalao lo podemos comparar contra los quesos en Bélgica o en Francia, o las cervezas en Alemania, ¿no? En Bélgica. Entonces, es muy interesante como a través, aunque ya no diga aquí en la portada a la portuguesa, pues podemos ver cómo se han filtrado otras naciones dentro de estos recetarios. Incluso tenemos pues súper bien ya la presencia asiática, ¿no? Por lo que se quedó con la Nao de China. Entonces, es bien interesante estar revisando. Ya les voy a platicar, ¿no? Dale, pues. Y bueno, entonces, entrando al tomo 1, ¿sale? Hay como que este tomo 1 se divide a su vez en varias partes, ¿no? Y me encanta porque al inicio viene lo primero, así que te plasmas y eso me encanta verlo, las diferencias contra la actualidad, ¿no? Una de las primeras cosas que hacemos, yo creo que naturalmente es como comparar contra lo que sabemos, contra lo que hoy es tu cultura, ¿no? Entonces, normalmente en los libros actuales así no sucede, ¿no? O ya no lo tiene, o sí lo tiene, pero diferente, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que llamó mi atención, lo primerito es que ponen el glosario al inicio, o sea, existe un glosario y lo están colocando como esa primera parte, ¿no? Entonces, como antes los libros. Está bien, es una manera de introducirte a, oye, vas a encontrar estos términos, entonces, para que sepas de qué estamos hablando, esto significa, ¿no? Pero aún así, los términos también son unos igualitos a los que hoy utilizamos, pero otros están, la verdad, bien chiflados. Ahí se los traje para que comprendamos, ¿no? Cómo se debe leer este recetario. Y, por ejemplo, está abarbetar. ¿Y qué diablos es eso? Sí, no, yo es la de las primeras que le dije, lo mismo dije, ¿qué diablos es esto? Cuando también me pasaba a mí, por ejemplo, también cuando estaba en algún momento que leía el manual de Carreño, sí hay palabras que tenía que buscar en el diccionario. Bien rimbombantes, porque están en desuso, o sea, ya no las encontramos en el vocabulario actual. Ya no son. Pero también, son muy bonitas, debería uno de recuperarlas. Sí, pero también hay que entender en cuestión de la historia de la evolución culinaria en el mundo, y específicamente hablando de México, pues en este siglo se está consolidando todo lo que es la cocina francesa como la madre de todas las cocinas en todo el planeta, ¿no? Que ya hemos hablado de eso. Entonces, muchos términos en el siguiente ciclo ya van a como cambiar, como que va a ser ya un término más universal. Entonces, hoy conocemos la palabra, bridar, para lo que era esta, ¿no? Bridar significa que vas a unir las piezas, en este caso, por ejemplo, del pollo, y que las vas a cocer. O vas a hacer un amarre especial para que el pollito quede así súper apretadito, y sus patitas así pegaditas hacia arriba, ¿no? Así las patas. Sí, en posición de yoga. Bueno, pues en esa época, exactamente, así, perro mirando hacia atrás, ¿no? Es que es perro mirando hacia arriba, ¿no? Saludo al sol. Sí, perro mirando al sol. No, es pollo mirando al sol. Ándale, eso sería. ¿No? Imagínate el recetario del yogi, sí, así, el pollo mirando hacia el sol. Bueno, me gusta mirar. O el guerrero, ¿no? Así. Ok, el ganso así. Ok, bueno, entonces, abarbetar significa bridar, ¿no? Okay. Porque ya que terminas, y obviamente no te dice bridar. No. Tú estás leyendo y dices, ¿qué diablos es bridar? ¿No? Y entonces ya le puse a barbetar, igual bridar, ¿no? O sea, cocer el alimento, en este caso la ave, para que queden juntas y cuando se cocine quede perfecto y bonito. Bien equilibrado y bien armonioso de un lado y del otro, etcétera, ¿no? Bueno, otra palabra también que llamó mi atención, que yo no conocía, era aperdigar. ¿Tú sabes qué es aperdigar, amiga? No, pues lo derivaría de los perdigones. No vas a balacear el pollo. Yo eso me imaginé. Yo dije, así como, estoy aventando algo de postas, al alimento, ahí sí, arriba las manos. Pollo mirando al sol. Sí. No, ese es pollo, ya chupaste faros. Pollo a la ya chupaste faros. Ok, bueno, pues resulta que aperdigar es blanquear.
O sea, es meter el alimento en agua caliente para justamente como crear un proceso de distintas maneras. Uno puede ser ablandar el producto, otro, ¿cómo se llama? Aumentar su color, ¿no? Mejorar la textura, etcétera, ¿no? Pero es blanquear. Cuando lo lees dices, y así se llamaba en ese momento, ¿no? Otro es calar. Yo dije, ay, calar. Calar, ok. Sí, está muy, hasta dije, ¿calar? Sí. ¿Qué onda, no? Bueno, verificar que pues sírvanos. Calar significa empapar por mucho tiempo una sopa. O sea, que tenga mucho contenido líquido. Ok. Pero una sopa ya es líquida, o sea, ¿cómo? Calar. Sí, pero quiere decir que ha reposado mucho tiempo en un caldo o en un agua. No necesariamente nada más así como que se constituye al momento y se sirve. O sea, que la dejes estar hirviendo mucho tiempo. O se deja conservando ahí mucho tiempo en ese líquido para que tome sus aromas, se desarrollen aromas y sabores y ya se sirva. Ok. ¿No? Bueno. Se oye muy fuerte. Otro es soazar. Soazar. Medio asar. Exacto, sí, es medio asar. Es asar ligeramente, ¿no? O asar a medias. Ajá. Que y sería ese, por ejemplo, sellar, ¿no? Ajá. Y o sea, sí suena bonito, soazar, sí me gustó. Sí está chic, ¿no? Como para aumentarlo a la lista. Ajá. Sí, de las palabras que usamos. Y otra es soflamar. Pues lo mismo, ¿no? Medio flamear. No, resulta que es chamuscar. ¡Ah, caray! Ajá, o sea, en este caso eso es de que te pases vas directo a la flama. Y bueno, se estila mucho, sobre todo cuando son aves, ¿no? O que quedan pelitos en algún animal. Que tienes que manipularlo antes de empezarlo a cocinar o la siguiente preparación. Como los asiáticos cuando van a hacer pork belly, pero que les venden la pieza del puerco con todo y la piel y todo, lo que hacen es eso, pasarla así por fuego para que todos los pelitos que le queden todavía al puerco se le puedan quitar, lo lavan y ya ahora sí lo despiezan y lo meten a la cocción que vayan a ocupar. Y pues aquí usamos mucho ese término en México, así chamusca el pollo, ¿no? Las abuelas nos decían chamusca el pollo, lo que se puede se quita de plumas, las granotas, pero luego quedan unas así súper finitas que parecen hasta pelitos, no plumas, y esas son más difíciles, ¿no? Entonces ahí te vas directo al fuego y rápido se quema, ¿no? Y ya entonces ya sale bye con las plumas. Entonces eso sería soflamar. Te voy a preguntar al final, amiga, a ver si aprendiste. Déjame sacar mi libreta. Bueno, pues eso es en cuanto al glosario. No son las únicas palabras que existen, hay muchas más. Es un glosario muy cortito, son unas cuantas cuartillas, no es tampoco exagerado, pero creo que para iniciar está bien. Bueno, para 777, amiga, unas cuantas, 3, está bien, ¿no? Está perfecto, no es la mitad del tomo. No. Bueno, que en cambio, por ejemplo, hay libros completos de técnicas en cuestión de técnica francesa, de cocina francesa. O sea, hay libros que son solo eso, solo glosario, ¿no? Solo aprende a qué significa esa palabra aplicada. Unas técnicas. Entonces, por eso digo, 3, 4 cuartillas de así nada más decirte qué es, está súper fácil, ¿no? Bueno, enseguida de esta introducción, pues empieza empieza ya como la primera parte. Pero algo que también ha llamado mi atención es que antes de que iniciara esto había unas advertencias, ¿no? No vaya usted a leer este libro. Y entonces yo dije, ¿a qué se referirá eso, no? Y pues por supuesto me eché las advertencias. Sí. Y aquí dice que es también, la verdad, creo que es una buena manera también de iniciar el libro porque te dice la primera advertencia, que es la 4ª edición, ¿no? Te está indicando que ese libro que vas a empezar a revisar es la 4ª edición y que por lo tanto hubo una actualización y por lo tanto hay modificaciones. Entonces te dice advertencia antes de leer, esta es la 4ª edición, se han retirado recetas que ya son consideradas en desuso. O sea, imagínense, de la primera edición a la 4ª hubo cambios incluso, ¿no? Y entonces ya están en desuso lo que ellos consideraron que era en desuso y las quitaron. O sea, que era más grande. ¿Sale? Y luego, en la siguiente advertencia, dice que la recopilación de estas se realiza numéricamente para acceder a ellas de manera más práctica. Y sí es más práctico, porque cuando ya llegas a la 1000 no sé qué,
Es más fácil en un buscador o ir a través del índice con el número de receta y te vas más fácil, ¿no? Las sopas están de la 200 a la 250, pues más fácil te vas numéricamente. Claro. A estar buscando la sopa quién sabe qué, ¿no? Dentro de todo los 777 hojas. Sí. Entonces, creo que las advertencias están bien puestas. A veces la gente no las lee. No, se las pasa como el prólogo y la introducción y se va directo. Casi nadie se avienta pero el prólogo. Muchas veces esas advertencias te dejan saber cosas interesantes, como esta, ¿no? Que quitaron cosas. ¿Quién sabe qué eran? ¿No? Habrá que hacer un comparativo con tratar de conseguir una edición 2. Amiga. Pues y para saber exactamente, pero ahí sí, ese también sería un trabajo súper minucioso, estar viendo hoja por hoja. ¿Qué fue lo que fue cambiando? Pero ¿no? pues ni como si no nos gustara estar investigando. Así es, pues sí, así estuve con esto. Me encantó. Bueno, ahí estaba yo, así viendo, ¿no? Todo lo que se hacía. Bueno, ya entrando a lo que es la cocina, después del glosario, pues van a dividir este primer tomo en todo lo que está en uso, digamos como una probabilidad de que puedas tú ocupar dentro de ese recetario recetas para tu vida diaria. O sea, y hay cosas tan simples como un huevo revuelto con jamón, hasta cosas súper elaboradas, ¿no? Que ya requieren jugos de carne, que ya requieren salsas y otras más presentaciones, pierna de carnero, ¿no? Trinchar las cosas. O sea, hay de verdad cosas tan básicas como cosas súper formales, si lo quieres llamar así. Y justo eso es lo que llamó la atención del libro, en mi caso, ¿no? Porque es un libro multiusos, un libro muy versátil. Me imagino que fue un libro muy útil en su época, porque justamente una señora de sociedad podía basarse ahí en escoger esas recetas. Obviamente no la iba a cocinar la señora, pero le iba a decir a la servidumbre, ¿no? Decirle, pues quiero que se sirva esto hoy, ¿no? Pero mañana en el desayuno que ya vamos a estar normal la familia, quiero esto, ¿no? Y entonces ya tenían como era para toda ocasión. Exactamente. Era como el comodín para todo. Y aparte vienen hasta los usos y las maneras, el protocolo en el servicio, ¿no? Y cómo comportarse en la mesa, porque con eso vamos a cerrar hoy para que se rían junto con nosotros, ¿no? Sí. En estas cosas que se creían muy respetuosamente, obviamente, ¿no? Era otra sociedad, eran otras creencias. Algunas yo creo que sí eran muy buenas, muchas siguen vigentes. Esas no las toqué, por ejemplo, usted las puede revisar usted mismo en los mismos restaurantes, pero otras llamaron mucho mi atención y se las voy a sobre platicar. todo aquellas que ya tiene mucho tiempo o que ni siquiera las conocimos, ¿no? Así es. Bueno, en esta primera parte, que se llama cocina doméstica, así como su nombre indica, como le digo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, tenemos... son 21 diferentes partes dentro del libro. ¿No? O sea, 21 digamos como incisos o sí, temas que se van a colocar en mayúscula en la parte céntrica para que ubiques de una a otra que son cosas diferentes, ¿no? Y su clasificación la van a hacer por tipo de alimento, ¿no? Entonces, o sea, huevos, carne, pescado. Exacto. Entonces, la primera son las sopas. En esta hay 20 recetas, de las cuales 11 son caldos y 4 son jugos y existen otras sopas, ¿sale? O sea, sopas 20, caldos 11, jugos 4, ¿sale? Y de aquí, pues obviamente no voy a hablar de cada una de las que existe, ¿verdad? Sino le voy a hablar de las cosas que me llamaron la atención por alguna razón y les voy a platicar por qué. Por ejemplo, había en ese entonces todavía permitido la sopa de tortuga, ¿no? Y muy socorrida porque también supuestamente mejoraba los humores y aparte era si querías concebir o que tu esposo estuviera pudiente, pues se la dabas, ¿no? Pudiente. Bueno, si ya era pudiente económicamente, pues nada más le faltaba el otro pudiente, Así es. Bueno, pues la sopa de tortuga entonces podía entenderse que era un platillo interesante, era un platillo que no podía faltar dentro de una familia de buena posición. Dicen que es muy rica, yo nunca la he probado. No, y yo tampoco, pero ni la dicen probaré. Que está deliciosa, o sea que es una cosa. De hecho, de entrada yo siempre me pregunté, no, qué bueno, porque también era una estupidez. Yo siempre me pregunté, ¿cómo destazas una tortuga? O sea, porque a mi entender pues, está el caparazón es y está horrible. Como dura, o sea, entonces, no siento que ha de ser muy feo. Yo creo que
sí, no la comería yo por esas dos razones. Primero, porque está protegida. No, ya sabes que yo soy bien así. Sí, sí, sí. Y segunda, precisamente por esta cuestión del sufrimiento. Ajá, sí. Bueno. Pero pues ya está muerta, entonces, ¿no? Pues sí, pero para matarla la tienes que despegar del caparazón. Está pegada a su caparazón. No la puedes matar antes dándole algo en la cabeza, no sé. O sea, ¿cómo la vas a matar en vivo? Desconozco bien, amiga, pero sí he escuchado cada historia. O sea, ¿cómo la vas a despegar del caparazón viva? No inventes, ¿no? Porque hasta sangra y todo eso. Pues claro que sí. Continuemos, por favor. Ya dejemos de traumarnos. Si no llega mi imagen eso. Bueno. Al rato sí. Y llamó mi atención porque enseguida de la sopa de tortuga, ¿no? Hay otra que dice sopa a imitación de la tortuga. Ah, ok. ¿No? ¿Y esa con qué se hace? Esa lleva ternera y molleja ternera, o sea, nada que ver. No. Se corta en trocitos la carne para que no se reconozca. Ajá. Y según esto, pues había parecida. Entonces tú podías, pero se tenía que llamar sopa de imitación de tortuga. Sí, no le podías decir que era la de veras, ¿no? Entonces, pero era una manera como de parecerse, ¿no? A ese sueño de tener una sopa de tortuga en la mesa. Que también dices de ternera y también está horrible porque pues una ternera es un bebé. Pues sí. Qué hipócritas somos. Ay, sí, la verdad. Pero bueno. Porque hay mucha carne que pues no, o sea, dices, ¿cómo puedes matar así y todo? Pero pues nos echamos el puerco, la res, sí, el pollo, o sea, cordero. Sí. ¿No? Es que como no estamos acostumbrados a convivir con animales de granja, quizá por eso no sentimos pero aún tanto. los que conviven, digo, sí tienen mucho más respeto por los alimentos, porque pues lo han criado y independiente al lazo que pueda hacer o no, el hecho de estar trabajando con ellos, pues es mucho trabajo, ¿no? De sol a sol, sudar la gota gorda, alimentarlos, cuidarlos, que no se enfermen. Y después llevárselos a la boca, pues sí implica un gran sacrificio de tiempo, dinero, esfuerzo, todo y relación, ¿no? Pero creo que ellos tienen más respeto por eso. Por eso digo, nosotros como no tenemos ese vínculo, ajá, es una cuestión cultural, ¿no? O sea, porque en otros países, por ejemplo, pues al perro se lo comen, hay granjas de perros como aquí los hay de vacas y demás, y nosotros jamás podríamos concebir comernos a la mascota. No, y ese sacaría muy buena carne. No, amiga, no. Así yo. Ay, así. Los dos que tienes en una situación así de carencia, pues sí te darían para varios días. No, yo sí me moriría de hambre, amiga. De acá afuera, sí. Mi perra, su patita es así de gruesa. No. Bueno, entonces, también debo decir que me encantó mucho en esta sección, a pesar de que no estamos en la sección del tomo 2, que es donde viene la guía de cocina mexicana, aquí ya encontré la sopa de tortilla, ¿no? Y así como que dije, pero la ponen como española, ¿no? Y se hacía muy fácilmente, pues ya es un mestizaje, ¿no? Estamos hablando que es el siglo XIX, ya está súper mezclada la cocina, tanto ingredientes locales como ingredientes traídos de otras naciones, de España, de los árabes a través de los españoles, de los africanos y de la parte asiática, ya está súper metida en nuestro hueso colorado, en nuestro ADN, entonces ya no podemos decir que es una cocina como auténtica, original, 100% prehispánica o del otro, ¿no? Ya está mezclada, pero salen cosas muy buenas. Pero qué raro pues que no esté dentro de la mexicana. Exacto. Dentro de esas cosas mestizas es que ya aparece en este recetario. O sea, quiere decir que es una cosa ya más común que agarrarla como algo exótico, ¿no? Ya pertenece a este recetario también donde incluyen a la portuguesa, a la española, a la italiana, ¿no? Convive con otras sopas. Entonces, aquí menciona que se hace muy fácilmente con manteca. Ok. Aunque existen 2 propuestas más. O sea, son 3 sopas de tortilla en una receta que te dan las alternativas. Ok. ¿No? Y se les incluye, por ejemplo, en una de ellas chorizo, lomo de puerco, jamón. O sea, ve como españoladas, como dices tú, ¿no? Y se realiza hay una, por ejemplo, en donde dice que se hace por capas. Esta sopa de tortilla, una de esas propuestas, son 2, parecen más como este pastel azteca que hoy conocemos, sí, ¿no? En donde hay tortilla y luego hay pollo y así. Acá es tortilla, chorizo, lomo, así, y luego la salsa, ¿no? Ok, como una especie de lasaña también. Ándale, exactamente, ¿no? Y
Todavía proponen una otra que se baña en caldillo, o sea, una está como seca y la otra está bañada en un caldillo. Ok. Bien, de ahí otra que llama mi atención, y eso es por mí, yo lo sé, por el nombre, ¿no? Es la sopa a la Mónaco. Nah. La sopa a la Mónaco se realiza con rebanadas de pan espolvoreadas con azúcar y se le ponen arriba, se pone arriba a la parrilla para tostar. ¿Se acuerdan que hablamos también que había en la época del virreinato, el hornear podía ser también en una olla, Ajá. poniéndole brasas abajo, pero también brasas arriba Sí. a la tapa, para conducir calor de los dos lados? Sí. ¿Sí? Entonces es más o menos así, Pero con azúcar. con azúcar. Y luego se ponen en una sopera, a las cuales se añada leche caliente y sal. Y así se servía. Por eso llamó mi atención, amiga. O sea, Una nada cosa más muy es extraña. leche caliente con sal Y pan. el pan con azúcar, que ¿Y está esa es una tostado por sopa? arriba y por abajo. Guácala. Bueno, Bueno, yo no es algo que haría de ese recetario, la verdad. hay otra sopa que se llama panatela o sustancia de pan, ¿sale? Esta, se menciona que es para niños y para ancianos. Y es una sopa de pan ligada con yemas de huevo. Ujú. Aparece el caldo también famosísimo de habas y se hace alusión a que deben machacarse previamente en metate Fíjate. con el fin de quitarles la cáscara. Ujú. Entonces también es algo también muy interesante el estar revisando qué utensilios se van señalando dentro de los recetarios para darnos cuenta cómo sigue este uso de estos utensilios, ¿no? Ujú. Aún no se ha hecho para atrás, sí, porque todavía no nace la licuadora, todavía no hay electricidad, todavía no se han inventado. Ujú. Sin embargo, el metate sigue estando presente en estas cocinas del siglo XIX. No, pues es y lo en que uso. es lo que tenías en ese momento aquí. Si hubieras estado en España, pues tienes mortero, tienes otros Ujú. instrumentos, pero Molino. aquí como estaba, Ujú. pues lo usas. Aparte, sí, o sea, sí dejaba bien las cosas, pues, o sea, es una chinga, pero el proceso te daba el mismo resultado. No, hasta mejor resultado. Sí. Mejor por las texturas que Ujú. aparecen en él, ¿no? Y los sabores, amiga, también. Ahora nos vamos al número 2, si no, nunca voy a terminar. Sí, amiga. ¿No? El número 2 refiere a la sección de purés. En esta hay 12 recetas y los purés no es tan complejo, ¿no? Ujú. Ya, aquí podemos entrar, primero define qué es un puré, ¿no? Y este puré, por ejemplo, del que llama mi atención, es uno ya introducido en algo que también es un poquito más global, que es Alaconde. Cuando tenemos ese apellido de Alaconde, Ujú. significa que lleva frijol. Ujú. Entonces el puré Alaconde quiere El decir puré que de son frijol. puré de frijol, Ujú. ¿no? Llámese frijoles refritos. Y bueno, Ahora sí le voy. ¿Quieres unos bocolitos con puré a la conde? sí, exacto. Bueno, luego tenemos en el apartado 3 está el cocido o puchero común. Ahí hay 9 diferentes recetas. Ahí hasta se me hicieron pocas. Sí, para porque el tema viniendo de exactamente de esta pues hermandad y este casamiento que tenemos directo de la cocina española, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí por ejemplo se comparte notas de la olla que ofrecen tips para su producción. Ajá. Podemos encontrar, por ejemplo, el puchero español, la olla podrida, el puchero de enfermo, con gallina, con carnero, cocido de restaurante, que lleva caldo de gallina vieja, trozo de res, ternera, zanahoria, cebolla y poro, así como especias diversas. O sea, ni la gallina vieja se salva, pobrecitas. Hay olla a la cubana, olla podrida a la mexicana y también olla a la veracruzana, Ok. ¿no? Entonces, vemos cómo estos términos se empiezan como a extender no nada más a una nación, sino a una región, Ajá. que ya empieza a incluir ciertas cosas, ¿no? Para llamarlo así. Ese nombre me da mucha risa, puchero. Puchero, exactamente. Bien. Y siempre como, de repente me hago bolas entre puchero y y este otro, ¿cómo se llama? Que es más espeso. Bueno, ahorita me acuerdo, síguele. Ok. Potajes. El potaje. Ajá. pues es el que sigue, Sí, amiga. sí. El potaje el puchero y tiene el 10 recetas distintas. Ajá. Y de aquí, por ejemplo, voy a rescatar una costumbre que dice en una nota, ¿no? Dice el primer párrafo. El potaje español es un conjunto de legumbres y hortalizas reunidas, compuestas con aceite frito, espesado con harina y huevo, servido los días viernes. Ok. O sea, hace que entonces solamente la costumbre de comer potaje y Ajá. incluirlos dentro del recetario
Era una manera de cubrir esa necesidad de que todos los viernes hubiera un potaje, aunque sea distinto, por lo menos 10 diferentes. Ok. ¿No? Interesantísimo. Bueno, en el apartado 5 tenemos salsas. Y de salsas, pues es una buena cantidad. Hay 62 y todavía hay notas sobre cómo espesar las salsas. Diferentes técnicas. Que ya es muy español, digo muy francés eso, ¿no? Tiene de hecho muchas cosas bien interesantes porque, por ejemplo, hay salsas madres de las que ya hablamos, ¿no? Sí. Podemos encontrar también derivadas y sin un orden. Aquí lo que sí es, no están estructuradas. O sea, no te van a decir, de la bechamel usted puede sacar una mornay y una de 3 quesos. No. O sea, de repente de cada una te y dice, luego otra y así. Incluso encuentras bechamel una y encuentras una que se llama salsa blanca que no tiene nada que ver con la bechamel, ¿no? Ok. Por ejemplo, encontré la salsa holandesa, la mayonesa, la española, la de jitomate, la bechamel como salsas madres. Pero también encontré la salsa del jefe. ¿Y esa cuál que es? esa lleva mantequilla, sal, pimienta, perejil y vinagre. Ok. Y la salsa del pobre, que esa lleva caldo, grasa, vinagre, sal, pimienta y perejil. Pero pues la neta es que las dos se ven muy buenas. Y bueno, aquí por ejemplo, la salsa del pobre, en las notas te dice que adereza las sobras del día anterior. O sea, es una salsa especial para pero encubrir ¿cómo algo? llegamos a esos nombres? No es lo que me da risa. No, sí, ya por no eso sé si llamaron reírme o mi llorar atención. porque Bueno, pues es una manera de reutilizar. Sí, no pero tirar. pero eso no, pero porque eso se tiene que ligar con. Sí, no, con pobreza no tiene que ver, porque hasta los ricos, ¿no? Pues, Bueno, en fin. El siguiente apartado es de carnes, tiene 87 recetas. Su madre, ahí sí ya son muchas. 2 notas, y esas 2 notas están dedicadas a explicarte cómo puedes ablandar la carne. Ok. ¿No? Y entonces, algo que llamó mucho mi atención es la evolución de la palabra beef stick a beefsteak. Y de ahí sale bistec. Ajá. Y de ahí deriva bistec, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en el libro beefsteak. El intermedio. Entre esas dos, ¿no? Y bueno, en este apartado lo único que vamos a ver es vaca. Y así la llama vaca, no res, vaca. O sea, estamos hablando de la hembra, la que da leche, ¿no? Sí. Aquí se incluyen muchas diferentes piezas de la vaca, que se cocinan de muchas maneras distintas. Podemos encontrar asados, podemos encontrar estofados, podemos encontrar albóndigas, muchas maneras, fricasés, etcétera, ¿no? Pero también incluye, por ejemplo, vísceras, y llámame atención porque están enunciadas, por ejemplo, el paladar, la lengua, la panza, los riñones, el hígado y los sesos. Y no nada más una, o sea, hay varias maneras de cómo cocinarlos y cómo presentarlos. Luego tiene su apartado solito, el carnero. El carnero, fíjate, por arriba de la vaca tiene 94 recetas. Entonces ya ahí te empiezan a dar también por venir de muchas España. Cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas. Este capítulo comienza con las cualidades higiénicas de la carne de carnero, donde se expone, por ejemplo, cómo se debe comprar, cuáles son sus características sensoriales que debes de fijarte. Las estaciones en que debes consumirlo, que es de otoño a invierno. Enseguida hay una nota en donde recomiendan que la carne de carnero, ahí les va, se las voy a leer. A ver. ¿No? Dice, recomendación para la carne de carnero para no engordar. O sea, eso es para ti, déjame anotarla. Anótale. Los que están predispuestos a contraer una gordura molesta, porque dedicados a ocupaciones que exigen dispendio de fuerza física, comen una gran porción de carne, también al igual... ahí termina justamente la nota, ¿no? Dispendio de ejercicio físico. Así es. O sea, la nota es cómo se puede cocinar el carnero a manera de que estas personas que están predispuestas a engordar, puedan, no es que puedan estén predispuestas. Ahí el pretexto es como disfrazar esta predisposición. O sea, que eres goloso. Aquí lo disfrazan de no, es que realizan actividades que por su tema físico necesitan comer de más. Yo más bien le entendí como que si tu trabajo no te representa un esfuerzo físico. Ahí dice, los que están predispuestos a contraer una gordura molesta, porque dedicados a ocupaciones que exigen dispendio de fuerza física, comen una gran porción de carne. Que porque andas en chinga, te da mucha hambre y que por eso, sí. Exacto.
También, al igual que la vaca, existen varias piezas, ¿no? Y varias recetas. Y despojos. Se identifican más incluso en el nombre de las recetas. Por ejemplo, hablan de la cabeza, del hígado, del bofe, que es el pulmón, de pies, corazón. Hay otra receta que toca la panza, otra los riñones, otra la sangre, otra las mollejas, otra lo llaman mondongo, que son intestinos y panza. Y otras más señalan, por ejemplo, el uso de las patas, a las que llaman manos de carnero. También la cola. Otras más vuelven a regresar con cabeza, lengua y otra incluso con criadillas. Entonces no están diciendo que el carnero todo se ocupa, ¿no? Incluso puedo ver que mucho más que la vaca, por lo que estoy revisando justamente en ese primer tomo, ¿no? Enseguida viene la ternera. A diferencia de la vaca, que son 87, el carnero 94, la ternera tiene 105. Y recordemos que la ternera es la hija de la vaca, ¿no? Sí, una vaquita. Y así bebecita. Que está en estado de lactancia, exactamente. Entonces, entiendo yo que era una carne desde muy entonces, pues como, sí, pero aparte socorrida, yo me imagino que también tenía un cierto tema de estatus, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque es la carne más cara de todo el animal. Sí, entonces. Sí. Y dicen que la más rica, pues. Bueno, ahí ya el gusto se rompe en géneros. Por eso, ¿no? Digo, dicen. Independiente a presentar guisados y estofados, como se hace con los anteriores, aquí podemos encontrar también vísceras, hígados, sesos, entresijo, ¿Qué es eso? El mesenterio, que es un tejido conjuntivo que lleva muchos vasos sanguíneos que une al estómago y al intestino en las paredes abdominales. Y suele tener mucha grasita, entonces tiene mucho sabor. Ok. No, también se menciona la médula, la oreja, la cabeza, la molleja, los hígados, los bofes, la lengua y los riñones para poderla cocinar. Ok. Luego tenemos los asados. En esta se mencionan 103 recetas. Los asados son abren, y aquí es asado de todo, de todo tipo de carne. Abren con una nota en donde te dan recomendaciones de cómo puedes preparar un buen asado. Ok. ¿No? Y también enseguida te proponen las salsas con las que puedes combinar buenos asados. Ok. Entonces se me hizo bien interesante eso, ¿no? Enseguida viene el puerco. Y diversos cortes que incluyen costillas, lomo, preparaciones, por ejemplo, como albóndigas. Cómo hacer jamón desde cero, que algo me llamó la atención. Con y sin hueso, o sea, te lo ponen así en distintas ¿curado? Recetas. O sea, jamón curado. Sí, y llama mi atención también incluso la preparación del queso de puerco. El de la cabeza. O sea, desde cero, que tú pudieras hacerlo en tu casa. Pues es que todo era from scratch. Muchas cosas de las que consumimos hoy, por ejemplo, la mayonesa, ahí no la encontrabas en el súper embotellada, tenías que hacerla. Por eso hay mayonesa en las salsas, exactamente. Sí, tenías que hacerla. Pobres cocineras de esas épocas, porque se tenían que inventar todo desde cero. Yo hubiera sido así, yo hubiera amado estar ahí en esas cocinas. No, amiga, eran unas chingas. Porque tenías que hacer pan casi diario. Oye, en esta que vimos de la cocinera del castillo de ¿qué? ¿De Outlander o cuál? No, el de la española. ¿Te acuerdas? El que me recomendaste, muy buena también, de la cocinera de Castamar. Castamar. Así, ¿no? Qué bonita, o sea, el hecho de ver todo, yo sé que a ti no, amiga, pero a mí me encantaba ver eso. O sea, sí se ve muy padre. Yo la comparo también por supuesto, con la cocinera de la serie de Outlander. Y la que sale también ¿En dónde? Downton Abbey. También. La cocina que se aparece también abajo. Sí. Híjola. Obviamente, esas cocinas pues, eran para mantener un castillo. Entonces, si tenías todo el casa, tiempo funcionales. Todo el tiempo funcionales. Pero sí entiendo que era una chinga. O sea, se levantaban antes del alba. No había una sola cocinera. No, yo sé que veías un montón de personal. Pero o sea, aquí nosotros tenemos la licuadora, tenemos muchas cosas que en ese entonces no existían. A mí me encanta, ¿no? Porque no había libros de cocina, ¿no? En muchas de estas series, en esa época que están justamente viéndose reflejadas, o no, esos libros no llegaban a esas personas, porque necesitaban leer las que pudieran utilizar. Y la mayoría no sabía. Entonces todo estaba acá, y todo se aprendía desde que eras niño. Entonces, para poder llegar a ser tú la cocinera de ese castillo, quería decir que tuviste que pasar por todos los puestos durante tu vida y entender todos los procesos. O sea, eran verdaderos alquimistas. Qué increíble. Guau. Y todo de pura cabeza. Sí.
Bueno, también se incluyen recetas con pies, lengua, orejas, cabeza, hígado. También con lechón entero. Y hay una receta de jabalí incluida dentro de este. Sí, pues si viene de allá, cómo no. Otra sección son los embuchados. Que son los embutidos. Exactamente, embuchados son 41 recetas. Aquí incluyen pues salchichas, salchichones, morcillas, chorizos, longanizas, etc. Sí. Esas también yo creo que sí, ahora que está que se está revisando mucho el tema de la alimentación, donde te dicen pues que no consumas salchichas ni chorizos ni nada de eso porque pues trae muchísima sal, conservadores y tal. Pero entonces imagínate, si yo los hago en mi casa, no tendrían o sea, no hay ningún problema en que yo los consuma, porque los estoy haciendo yo en mi casa. Sí, pero como no tienen conservadores, debes de cuidar mucho las temperaturas y los lugares donde los guardas. No, por supuesto, o sea, me refiero a hacer una tanda no muy grande porque tampoco es que consumas mucho, pero yo creo que esto de regresar a aprender cómo se hacen las cosas. Mira, una de las ventajas en los castillos medievales era la temperatura. Sí y no. Era que dentro de las chimeneas donde se cocinaba existía este garabato, sí, del que habíamos ya hablado una vez. Sí. Ahí se colgaban justamente las longanizas y este tipo de embutidos. Ajá. ¿Por qué? Más allá del tema de la temperatura, era el humo. El humo asfixia. Y hay muchas bacterias que son aeróbicas. Ajá. Entonces, cuando tú las combates con humo, las matas. Ajá. Eso no va a suceder con las anaeróbicas, obviamente. Para ellas hay otras cosas que hacer, ¿no? Pero era una acción muy buena meter justamente quesos y meter salchichas, salchichones, ¿no? Todo este tipo de carnes frías dentro de estos lugares que produjeran humo, porque era una manera de asegurar que los hongos y que las bacterias aeróbicas no fueran a estropear ese alimento. Y adicional, sumabas un aroma especial a ese humo, ¿no? Que era ahumado. Entonces te daba todavía una explosión como de aromas más, ¿no? Eso lo puedes hacer en tu casa. Claro que lo puedes hacer. Claro, o sea, si lo vas a hacer, ya te vas a aventar a hacerlo todo. Si tienes asador, lo puedes hacer ahí. Al final de que lo ocupas, cuando están las brasas, lo tapas, ya nada más mantienes la temperatura y ahí las puedes ahumar. Claro que sí. Estaría interesante como aprender a hacer todo esto, ¿no? From scratch, por si alguna vez se te ocurre, pues sepas cómo, ¿no? Así es. Bien, entonces tenemos después 11 recetas de conejo. Es la siguiente, no, está súper completo el libro. Sí te creo, pero a mí el conejo no me gusta. Y aquí habla de conejo guisado, en escabeche, en picadillo, en croquetas, en muchas presentaciones. Luego, obviamente, distingue el conejo de la liebre. Y aquí en la liebre nos da 24 propuestas. Aquí nos habla de preparaciones en estofado y asado básicamente. Aunque en este apartado de la liebre también se incluyen venado, cabrito, chivo, cabra. Como de casa más bien, Y en esta última, la cabra, se incluyen guisados con ubres. Ok. ¿Sale? Luego viene otro apartado, el de las aves. En este apartado hay 159 recetas. Claro, ¿no? Por Sigue siendo como la supremacía de las aves. Sí. Y una advertencia. El capítulo, en este capítulo existen muchas recetas dedicadas, por supuesto, al pollo, que es el que más se va a consumir. Y también encontramos otras propuestas como capones, gallina, pichones, guajolote, patos, codornices, ¿no? Bien. Agachonas, gansos, tórtolas, palomas, chorlos, tordos, codornices, perdices y los huevos, obviamente, de las aves, ¿no? Claro. ¿Cómo los podemos utilizar? Ajá. Luego viene otro apartado, el de pescados, que son 108 propuestas también. Ok. Y aquí, como yo les platicaba, la primera que aparece es el bacalao. Es el bacalao, ¿no? De muchas maneras, súper interesante. Enseguida del bacalao, de hecho aquí ya está por escrito el bacalao a la vizcaína y el bacalao a la veracruzana. Okay. Son parecidos. Ajá. Y y ya desde entonces, ¿no? Imagínate. La receta de mi familia, de la que hablamos justamente en el receta, es una de las que aparece en el receta de mi mamá. Lleva 5 generaciones replicándose. Válgame el cielo. ¿No? Entonces, pues, vean. En la vida yo he hecho bacalao, no me gusta. Ay, a mí me fascina. Y en mi familia nunca hemos hecho, o sea, no es algo que se consuma en esas épocas especiales, jamás.
Tendré que darte algún día, amiga, del que yo haga, a ver qué dices. No, es que lo siento muy salado. Es que se tiene que desalar primero. Sí, pero de todas maneras como que siento, no me gusta mucho ni la textura ni el sabor. Yo lo amo. Bueno, dicen también que las tortas de bacalao recalentado son deliciosas. Sí, más las de la receta de mi madre, de verdad que sí. Bueno, tenemos el bobo, que ya Sor Juana hablaba de los bobos, ¿no? Y en los recetarios conventuales lo encontramos, un pescado muy socorrido, y entonces hay muchas recetas también con bobo, es el segundo que aparece en esta lista de pescados. También encontramos recetas con robalo, con bagre, ¿te acuerdas del bagre? Sí. Don Bagre. De ostiones. Yo soy Don Bagre. En por ejemplo, en el de ostiones hay una nota al inicio que dice que son muy nutritivos y que muy digestivos y que te los puedes comer crudos y todo. Eran otras épocas, ¿no? Pues hoy hay gente que se los come crudos, con limón, pues. Sí, pues, pero qué miedo. Así faltó el miedo. No, y hay muchos lugares en Estados Unidos, en Maine, por ejemplo, donde ¿cuántas intoxicaciones ha habido, no? Los bares los tienen así, y ahí mismo se los están abriendo y ahí mismo te sirven los platos y ahí con limón y órale, y una chela. Y ahí te va. Ahí me encantó porque recuperé una frase bellísima que solemos todavía ocupar aquí en México cuando comemos no solo el ostión, sino los mariscos, ¿no? Ahora ya todo está de cabeza por el cambio de clima, pero los cambios climáticos, ¿no? Pero bueno, en ese entonces la frase decía, y aparte inicia diciendo, esta frase se hace presente en México y dice, mes con R hasta con concha, sin R levantada roncha. Ok. Entonces, pues ahí te está diciendo que no los comas meses mariscos. con R Ajá. puedes comer lo que quieras, ¿no? De ostiones. Ajá. Pero los meses que tengan R ni se te ocurra, porque te va a dar una intoxicación. O sea, enero, febrero, marzo, abril. Desde mayo, ¿no? Hasta agosto. Mayo, junio, julio, agosto. Septiembre no, octubre tampoco y diciembre no. Ok, bien poquitos meses del año. Así es. Ajá. Pero también, si te das cuenta, es una forma, aunque la alusión es hacia los nombres de los meses, pues tiene todo un tema de fondo, ¿no? Y entonces estamos asegurando que ese ciclo de vida continúe con el ostión, que puedan reproducirse, puedan crecer, etcétera, ¿no? El tema de la marea roja, por supuesto. Sí. En épocas que baja, ¿no? Y que hace mucho calor en el mar, etcétera. Es otro temazo. Sí. Pero pero aquí nos está asegurando a través de lo que leemos, ¿no? Los mejores meses en los que tú debes ir a comer ostiones o irlos a comprar y prepararlos. O incluso así, ¿no? Hay menciones ahí de que solo se dispongan abiertos, que no se les quite la concha porque si no se secan muy rápido. Sí. Si te los ponen con limón, ¿no? Sí, pues digo, deben de ser, según entiendo yo, si te los vas a comer así, recién abierta la concha ahí enfrente de ti y ahí el limón y vas para adentro. Y bueno, otros que se mencionan está la mojarra, el pámpano, hay 3 de pámpano, la lisa, los camarones y la hueva. De estos, por ejemplo, mojarra pues es súper socorrida en México, en la cocina mexicana. Y el pámpano, ni se diga, es endémico del Golfo. Entonces, pues son cosas también que digo, qué interesante que ya estén apareciendo estos ingredientes en estos recetarios. Pues imagínate, si ellos llegaron por la parte de Veracruz, pues fue lo primero que se fijaron que había. Y bueno, es un pescado muy peculiar, ¿no? Es un pescado sin escamas. Sí. Ya hablaremos también de él en alguna ocasión, pero bien interesante. ¿Qué tan caro es aquí en México? Pues aquí va a estar caro porque pues con los mares que nos rodean en Querétaro, no vamos a encontrar, ¿verdad? Nos vamos a encontrar. No, te lo vas a traer congelado. No, pero si vas para allá no es tan caro, amiga. Comer en las costas de México no es nada caro. Si te hay los mismos pescadores, pues tú lo has visto, los mismos pescadores ahí te los ofrecen lo que pescan en el día, ¿no? Depende de dónde vayas, porque sí, últimamente... Bueno, lo que no está gentrificado. Hablamos de esos pueblitos, Si te vas tú a estos lugarcitos donde están los chiringuitos, que también es una palabra como muy española, en estas playas que no son tan comerciales, sí encuentras mucho más barato. Sí, y aún así... Y hay un equilibrio, porque la pesca es del día, o sea, lo que hay, no lo que tú quieres. O sea, te dan a escoger lo que hay ahí que acaban de pescar. Sí. No van a ir por el que tú quieres allá. No, o sea, pero es padre porque no sabes, si qué vas a comer hoy, no sé,
apenas voy a ver qué me encuentro, ¿no? Ay, pero qué padre. rico. Sí. Y sí son lugares que tardan, ¿eh? O sea, véngase con esa idea de si visita las playas de México, sobre todo estas que son más rústicas, donde se come súper rico, se los recomendamos, ¿no? A las señoras cocineras tradicionales cocinan delicioso. O váyase al mercado. Pescadores que se van súper temprano en la madrugada a pescar y qué es lo que sacan, ¿no? Entonces, se tardan porque el pescado está fresco y en ese momento lo van a descamar, lo van a eviscerar, no, pero mientras con lo que tú quieras, mientras ahí te echas quiero la diabla, lo quiero chela, platicas, te metes al mar, así o sea, en lo que te están haciendo tu comida. Pero aparte también ya se me antojó. Sí, vamos a la playa, amiga. En el mercado también es una opción excelente para comer fresco del día, y aparte las señoras tienen una sazón deliciosa. No, y es local. No. Sí. O sea, al final de cuentas eso que te va a ofrecer una señora sí, es lo que le llegó ese día. Que se cocina ahí localmente. No vas a encontrar algo más local. No. Entonces, bueno, regresando. Luego existe otra sección que se le llama pescados en general, que la diferencia es que utilices el pescado que tengas accesible, ¿no? O sea, el que tengas, puede ser guachinango, puede ser robal, puede ser el que tengas, ese es el que se ocupa y aquí se identifica genérico con el nombre pescado, ¿sale? Y entonces aquí tenemos diferentes técnicas en las cuales se pueden utilizar y encontramos albóndigas, asados, escabeches, con adobos, etcétera. Nunca he probado albóndigas de pescado, fíjate. Yo sí. Y se hacen mucho en el norte, en la costa, hacia Baja California, Sonora también. Tortas son el número 17 y acuérdense que torta no identifica esta con pan, aún no, ¿sale? La torta es más como un pastel y es salado, ¿sale? Identifica capas que pueden hacerse, por ejemplo, con huevo, otra sustancia, huevo, o masa, un relleno, masa, o un cereal como el arroz que se cocina primero y luego se unta de mantequilla, de alguna grasa, se pone la capa de arroz, se pone un relleno que pueden ser picadillos, así muy conventuales, no de esa manera conventuales, pero ya más sencillos, o con ingredientes locales, y luego otra capa. Y estas tortas suelen hacerse o en horno, o suelen hacerse con este doble fuego de radiar que habíamos dicho, de 2 fuegos, ¿no? De la tapa y el fondo. También tortas identifica omelets al final de esta sección, ¿no? En donde tienes que mezclar los huevos, hacer una tortilla, ¿no? Que en este momento no se le ha llamado todavía tortilla aquí, sino se le sigue llamando torta. Y ya, incluso está la torta a la francesa, que es famoso a la omeleta a la francesa, que mencionamos con Julia Child, ¿no? Y que ya hablamos de ese omelette, cómo se origina en los conventos de los monjes cartujos, ¿no? Que es también una invención de las órdenes monacales. Bueno, entonces, después de ahí vienen las frituras, y frituras, hay las papas fritas, ¿no? Pero a manera de chips. Pero también hay otras que se entiende hoy como un acitronado o un salteado. O sea, que no están súper embebidas de grasa, sino nada más pasadas por grasa, ¿sale? Y hay tanto vegetales como también, por ejemplo, sesos o algunas otras partes que llevan carne. ¿Sí? Pero es sobre todo de verdura y especialmente el de papa. Luego tenemos la sección de huevos, como decías tú. Y ahí hay 37 preparaciones. Se me hacen pocas, ¿eh? Sí, muy pocas para hacer huevo. Pero como el huevo se menciona en muchas partes, ya habíamos hablado que dentro de aves se mencionan huevos, ¿no? Y ya habíamos hablado que el omelette como tortas también, ¿no? Entonces, aquí hay preparaciones como huevos en camisa. Dije, ¿qué es eso, no? Huevos en camisa. Y resulta que es una preparación de huevos poché. A huevos escalfados en vinagre. Entiendo por qué la camisa, ¿no? Porque están guardados. Guardada la yema, exactamente. Luego, existen preparaciones muy sencillas, desde un huevo revuelto con jamón, hasta preparaciones de, haga un huevo duro, córtelo a la mitad, sáquele la yema, la mezcla con pan molido y perejil. Los huevos rellenos. Cebollita y ajo, así, sal, pimienta. Luego rellenan los huevos y luego los colocan en la mesa, ¿no? Así tú da, ay, qué fifí, ¿no? La verdad, qué manera de esa me acuerdo mucho de la vi esa receta en la película de Help, donde llegan las chicas, es como una tarde de amigas, así que están jugando canasta, creo, y llegan con esos huevos así
rellenos. Y hay unos que son picantes porque les ponen paprika o no sé qué, y otros que no. Y ahí están ellas también, sirviendo un huevo para la señora y uno para ellas. Sí. Eso es muy también como de... muy francés. Sí, y por ende, en la parte sur de Estados Unidos, donde todavía estaba este tema de la esclavitud, sí era muy común en las cocinas donde había mujeres de color. Era como que se usaba mucho ese tipo de preparación. Bueno, otra preparación con huevos que llamó mi atención, que yo la verdad ni por aquí se me hubiera ocurrido, hasta ahorita que la leí, y lo voy a hacer uno de estos días, son las albondiguitas de huevo. Ok. Entonces resulta que haces un huevo duro, y luego divides, bueno, lo pelas, y divides la clara de la yema. La yema la aplastas, y el huevo lo picas súper finito. A eso le vas a agregar igual, le puedes poner pan molido, le puedes poner otras cosas como cebolla o cebollín o cualquier otra verdura, ¿no? Y le agregas un huevo crudo y con eso haces las bolitas y luego las fríes y luego las presentas con perejil. Ok. Y dije, ¡ay, qué interesante! Qué fácil y qué rico. Sí, qué rico. Y qué te bonitas. haces una buena salsa para meterlas así, Me llamó mucho de verdad la atención, Y dije, un día de estos las voy a hacer, a ver qué tal. Sí, ¿no? Se escuchan ricas. Bueno, luego tenemos la sección de las legumbres, que es la sección número 20. Ok. ¿va? Aquí es ahí sí para que vean, son 196 recetas. Sí, cómo no. Y bueno, quiero que eso no lo dije al inicio, pero lo dije en el Cocinero Mexicano, lo digo ahora, ¿no? Hay muchas recetas que te dicen, puedes suplir con, o esta se puede hacer con... Y esas no están contabilizadas. Por eso digo que hay alrededor de 2,000 recetas, pero en realidad hay más. Tú puedes, ¿sale? de hecho, tú puedes hacer variantes y sacar muchas más. Así es. Ajá. Entonces, 196 con legumbres. Sí, son muchas. Se listan guarniciones básicamente, pero hay muchas otras que pueden utilizarse como entrada o que pueden utilizarse como un plato fuerte. Por ejemplo, la papa rellena de picadillo o de carne. Sí, ¿no? ese es un plato fuerte. Así es. Entonces, ahí les van las legumbres y las cereales y las hortalizas que fui descubriendo en la lista. Había, por ejemplo, papas, por supuesto, una lista enorme de temas con papa. Había arroz. Y entre esos de arroz, por ejemplo, el arroz con chorizo, arroz con jamón, risotto a la milanese, ¿no? Que esa ya es italiana. Croqueta de arroz. Te digo. Oye, que ¿no venía la paella ahí? No. Ok. Y luego enumeran preparaciones con alcachofa, coliflor, col, calabacita, cebolla, espárragos, espinaca, lechuga, betabel, ejotes, frijoles, lentejas, jitomates, chícharos, habas, zanahoria, hongos, alberjones, salsifis, que son una raíz muy parecida como a la zanahoria, pero de color más neutral. Aceitunas, garbanzos, chayotes y berenjenas. Okay. O sea, sí está bastante extenso para que no te aburras de hacer la misma. Por ejemplo, la berenjena y las alcachofas eran muy caras. Así es. Son pero muy caras. También la papa y la zanahoria muy accesibles, ¿no? Es así, la lechuga. Por supuesto. Entonces, como que sí había como de varios, ¿no? Al final viene de este tomo la parte 21 con una advertencia. Y aquí se mencionan las previsiones de cocina. ¿Qué son las previsiones de cocina? Son recomendaciones de técnicas y de temas de higiene. Por ejemplo, te dicen, para comprar el carnero, usted debe de fijarse en que el tono de la carne sea tal, ¿no? Que el no pescado, huela así, los ojos que estén frescos. Exactamente, como que vienen recomendaciones de cómo comprar. Pero también vienen las técnicas, ¿no? ¿Cuáles son como las técnicas para usar grasas en algunas presentaciones? ¿Cuál sería la mejor que combina con cuál? Que no la quemes, ¿no? O que hagas la liga con algo más. Incluso qué cocciones son preferentes para qué cortes de animales, porque unos son más duros, otros llevan hueso, ¿no? Otros son más suavecitos. Pues cuáles te recomiendan asar, cuáles estofar, etcétera. Así es como bien interesante, sí, porque eso ya es bien raro que te lo integren actualmente en recetarios, ¿no? Salvo que sean especializados en un tema en particular. No, un recetario normal de cualquier ama de casa, no te dice, por ejemplo, o sea, si vas a hacer algún caldo, con carne de res, que a lo mejor ese corte sería mucho mejor o te va a quedar menos duro si haces ciertas cosas, o sea, como que es... Mira, muchos ya como que
lo que no me gusta es que asumen que tú ya sabes. Ándale. Eso me choca de algunos recetarios, o sea que está bien que yo, o sea, ya haya manejado ciertas cosas porque te conozco, porque fui a la escuela y todo, pero hay personas que no saben ni madres de eso. Porque se hizo famosa Julia Child, Sí, ¿no? Sí. Que ya hablamos de ella, ¿no? Sí. De aterrizar a un público que no sabía cocinar algo, pues que sí estuviera más de acuerdo a una cocina internacional y se hiciera, como dices tú, from scratch, ¿no? Y se entendiera y se pudiera hacerlo, pero sin entender que, como sin asumir que tú supieras algo, es que ¿no? Desde exactamente, cero, es ¿no? eso. Desde cero. Bueno, otra, enseguida de esta advertencia, bueno, es que la advertencia les digo que se divide en varias partes. Una son las previsiones de cocina. Y otra, por ejemplo, es describir cuáles son las principales especias y hierbas con las que se trabaja en esta propuesta de la cocinera poblana, ¿no? Inicia, por ejemplo, con la pimienta gorda, y entonces dice que debes de tener cuidado. Acá se le llama en este tomo la pimienta de Tabasco, y entonces te dice que es un sabor acre, que debes de tener mucho cuidado al utilizarla, ¿no? Que da muy buen sabor, pero que con moderación. Sí, porque ¿Sale? Pero también enumera, por ejemplo, la pimienta negra, el clavo, la nuez moscada, la canela, el jengibre, el laurel, tomillo, mejorana, una ajedrea que incluso dicen ahí, se menciona que no es tan común. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Puede ser utilizada, ajedrea, que puede ser utilizada como hierba junto con la mejorana. Ok. Y y después de esto se menciona un poco, bueno, bien implícito, ¿no? Con la economía doméstica. ¿Cómo puedo jugar con hacer con los retazos de los animales? Pues hacer consomé, ¿no? Y utilizarlo para otras las preparaciones. mermas. Exactamente. Bueno, despuesito de esa advertencia se desglosan las reglas de urbanidad de la época y las buenas maneras. Y se incluyen 91 reglas. Válgame el cielo. Muchas de ellas actuales, completamente actuales, ¿no? No haga ruidos con la boca, por ejemplo. Pero que eso también es cultural. Sí. Porque en Asia no, todo el mundo come con la boca abierta. Sorber y todo. Y no eso, no solo eso, o sea, tú ves, ahorita que estamos con lo de los K-dramas, ¿no? Me da mucha risa porque mucha gente piensa que así es la vida diaria en Corea, sobre todo, que es de donde vienen, y no es cierto. Te están mostrando una Corea que no es la real. No, ¿cuál una faceta? Es como, yo siempre he pensado, y lo hemos visto muchas veces en algunos entrevistas y todo, los K-dramas son para que el mundo conozca la Corea que Corea quiere que tú conozcas, que pienses que así es todo, y no es una realidad. Tan es así que todos las series que vemos son muy románticas, donde pues él así, ¿no? La enamora y chalala. Y ahorita las mujeres en Corea están lanzando este movimiento de las 3 P's, o no recuerdo cómo se llama, que es no hijos, no hombres, no matrimonio y demás, porque están hartas del machismo de los hombres coreanos. Y ya no se quieren casar, ni quieren tener hijos, ni quieren tener una relación con ningún tipo de hombre. Entonces no es cierto lo que vemos en la tele, ¿no? Porque son muy agresivos, en fin, bueno. El caso era que maneras de ver tú ves o hablas con ellos, con los que normalmente te encontrarías así, que te digo que no son artistas ni nada, y comen ellos y están hablando contigo y están así comiendo y hablando, se ríen, abren la boca, o sea, es como muy cultural de nosotros, más como de Occidente, ese tipo de cosas. O comer con las manos, como dices tú, ¿no? Incluso nosotros comíamos con las manos antes de que llegara el virreinato. Entonces, sí es una cuestión cultural, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí les van las reglas. A ver, entonces, llámese que son aplicadas al territorio mexicano, porque por eso se llama el recetario de la cocinera poblana, ¿no? Bueno, regla número 8. Voy a rescatar solo algunas, de las 91. No te las vayas a aventar todas, si no es otro programa. Ya estamos sobre la hora, te aviso. Voy ya. Regla 8. Debe ofrecerse el brazo izquierdo a una señora y conducirla al comedor. Ok. Regla 20. No hay que doblar las mangas del frac como si fuese uno a lavarse las manos. Pues, entendiendo que para cenar te tenías que poner el frac. Por eso me encantó, ¿no? Por sí, no podías cenar en pantalones de mezclilla y short, ni mucho exacto, menos. ¿no? Y chancla y... No, ¿qué pasó? Sí. Regla 30.
Cuando los dueños de la casa sirven ellos mismos, la persona a la que destinan un plato no debe pasarlo a otra. Eso sería una grosería. ¿Qué hacemos hoy cuando reparten el pastel? Así te lo vas pasando hasta el último. Sí. Entonces por eso les digo, hay algunas que ya no aplican, ¿no? Y ahora es al revés. Ahora como por cortesía, uno se preocupa por alguien más y va pasando las cosas. Sí. Pero en ese entonces si lo hacías, era una muy mal grosería. visto. Sacrilegio. Te lo comes. Te loco. No, pues sí. Sí, Se entiende porque si el que está repartiendo es el anfitrión, pues te toca eso que él te está dando, ¿no? Sí, en esa época. Ahora ya no aplica. ¿Estamos? Ok. Bueno, regla número 36. Solamente los carreteros echan vino en el caldo. Uy, pues somos bien carreteras, amiga, ¿por qué? Oye, me acordé de la de Hércules. Regla 45, ¡apunta! Regla 44, casi latinas, amiga, sí. casi. Ajá. 44, no debe olfatearse el plato que se nos acaba de servir. ¿Cómo crees? Pues si lo primero que uno quiere oler es Así. a qué sabe, a qué Regla huele. 49, téngase cuidado de no volcar el salero, de no poner en cruz el cuchillo con el tenedor, de no poner el cuchillo con el filo hacia arriba, etcétera, porque puede haber entre los convidados algunos supersticiosos que se espanten de ello. Es preciso respetar a las personas aún en sus más ridículas debilidades. Fíjate, ahí el tema de la inclusión, ¿no? Ajá. Pero es que ahí sí me queda claro que sí te preocupabas por los demás. Claro. Obviamente había cosas en las Obviamente que no a lo mejor estabas de decías, "Ay, qué acuerdo. naco", ¿no? Pero te lo callabas. No, por supuesto, eso lo decías acá adentro con tu chica o Sí. o con tu esposo o con la gente que trabajaba O ahí tu contigo, amiga. ¿no? Ajá, sí, Así bien naco, fíjate tertulias. nada más. En la tertulia después. Sí. Bueno, otro era la regla 61. Debe cuidarse de que las señoras que tiene a un lado suyo sean bien servidas. Y si puede uno adivinar, prevéngase aún en sus más pequeños deseos. Tratándose de un hombre, por supuesto. Ah, por supuesto, claro, sí. La regla 62. No se pida champaña o burdeos, sino vino de champaña o vino de Burdeos. Ok. Sí, porque es de la región. O sea, no se llama así Tráeme por eso. un Burdeos. No, Ajá, es un no, vino sí. de Burdeos. Así, Ajá, sí. exactamente. Fíjate, hasta en el español bien hablado. Es que debe de ser así. Regla 63. En los postres no se debe guardar en los bolsillos frutas, Ay, bizcochos, qué etcétera. naques. ¿Quién va a ¿Dónde hacer lo he eso? visto? Uy. Eso ya no se usa. Ah, claro que sí, sobre todo en las fiestas. En las barras de postres, No ahora que manches, están tan no, de sí, moda, sí, sí, sálvate no. tú. Sí, parece No haga que- eso, oiga, no manche, piensa en los demás también, está ahí No, puesto pero para aparte todos. se ve muy mal, o sea, parece uno hambreado, Sí. eso no se debe de Es hacer. como los Black Friday, o ¿cómo se llaman Sí, estos? sí, sí, en Estados allá, Unidos, que la se arrebatan perrazón. la ropa así igualito con los Sí, postres. muestre tantita educación. Sí, no, bueno, para que vean cómo ya lo ponían desde ese entonces. no, La aparte, regla guácala. 91 con la que cierra este Ajá. catálogo es: sería una falta de educación retirarse apenas levantándose de la mesa. La urbanidad exige quedarse al menos una hora en el salón, o sea, en la sobremesa. Ajá. Porque lo que hacían después de comer es, se levantaban los anfitriones y hasta que ellos no se levantaran de la mesa, los podías demás separar podían tú, sí. levantarse. Y había Y una de separación nuevo, ahí. Y de nuevo el hombre, que estuviera más cerca de una dama, le daba el brazo izquierdo y la llevaba al salón. Sí, pero ahí había, sobre todo en casas más grandes, ¿no? De más alcurnia, era una separación. Ujú. Las mujeres se iban a un lado del A salón la y los tertulia, hombres a así otro. es. Los hombres generalmente a tomarse su digestivo y echarse un puro cigarro, lo que fuere, y las mujeres también un cordial, y a echar chisme. Hablar de que a Chuchita la bolsearon. Así, te enteraste. Sí, no, y era, pues es que imagínate, en ese entonces no había televisión. Oye, No había enteraste que don teléfonos. José, en vez de tender la mano, el brazo izquierdo fue el derecho a la No, señora. hombre, el chisme era que Carreño. se Se le vio el tobillo. era que por ejemplo, no sé, que Rosita, de la Garza, se había fugado con un enamorado que había tenido y que su caballo. familia había caído en desgracia. Ese tipo de Ándale. cosas se platicaban, No ¿no? manches. O que habían llegado unos nuevos ricos, de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y Ándale. que la mujer es una, descastada, se viste así, mira, no, si era el puro chismarajo en esas reuniones. Aquí amiga. la Zacatecana.
Y de hecho, muchas mujeres manejaban ciertos temas de política y de poder así en esas reuniones también. Claro. Porque si, por ejemplo, tu anfitriona era la más rica del lugar o la hija o la esposa de algún regidor o lo que sea, si tú querías caer en gracia o que te hiciera un favor, tenías que ir a cenar con ella y así de... Y había todo un protocolo, ¿no? Eso no lo dije, pero dentro de las reglas menciona que a mayor estatus son los primeros que pasan al comedor, son los primeros que se sientan. ¿Y dónde se sientan también? Exactamente, ¿no? Ya no quise incluir eso porque era muchísimo, pero bueno, para que más o menos ustedes si quieren saber más, vaya buscando en esa sección. Sí. Por último, al finalizar este tomo, viene el servicio en la mesa. Y me encantó porque viene ya una nota que ya es obviamente contradictoria a esta de 1831 cuando se describe el servicio. ¿Se acuerdan que porque hablamos de los amigús? Sí. ¿No? Entonces, rescato esta costumbre. Suprimimos aquí el orden y colocación de los platos, platones y demás accesorios de mesa que acompañan generalmente los libros de cocina, porque esas reglas de estampilla nos parecen inútiles para el público en general y solo creemos de provecho para los fondistas. Los pescados, y aquí ya vienen ahora sí las costumbres a aplicar. Hay más, pero nada más agarré algunas. Los pescados se sirven después de los demás guisados. Esa era una regla. Ajá. Ya no es costumbre trinchar en la mesa, o sea, que hubiera una persona trinchando y compartiendo. Ya se tenía que llevar trinchado a la mesa. De la cocina ya tenía que salir. Exactamente, ese platón. Y entonces se acercaba justamente a los comensales para que ellos pudieran servirse solo lo que ellos quisieran. La porción. Así es. O los anfitriones servían, como yo les decía, y iban pasando el plato. Si te tocó menos, si te tocó más, te callas y te lo comes. Sí, no critiques, Exactamente. No pongas cara de fuchi, eran como esas cosas, ¿no? Y aquí dice, las viandas se colocan trinchadas en un aparador y el ama de casa corresponde en poner los platos o hacer que se pase el platón alrededor de la mesa para que se sirva cada quien lo que quiera. Y ya no se aconseja el cocido para una cena, ahora se aconseja cambiarlo por 2 sopas, por ejemplo. Sí. Eso sí, explican cada corte o trozo de proteína animal sobre cómo trincharlo. Eso me pareció magnífico al final de este servicio en la mesa, porque dicen, para el carnero, si es pierna, hay que agarrar así el hueso de este lado, se agarra el cuchillo, se extiende así, se corta así, tantas porciones. Ok. O sea, muy interesante, ¿no? No hay diagrama, pero está explicado, que es algo que no hay en otros libros que yo he buscado, ¿no? Sí. Por lo menos de lo que ahorita hemos estado platicando. Es lo que te decía, que se da por hecho que ya lo sabes. Así o sea, es. te lo dicen. Al final, no sé qué, y lo sirves. Como si ya supieras que se tiene que servir así, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante. ¿Qué te pareció, amiga? Está muy interesante. La verdad es que sí lo resumiste un chico. Pero se entiende pues que no podíamos hablar de todo. Y me imagino que te quedaste todavía corta con muchas cosas de este primer tomo que es este episodio, que la próxima semana saldría el siguiente. El tomo 2, ¿no? Vamos a hablar del tomo 2, que trae el tomo 2, ¿no? Qué interesante. Está muy interesante. Así es. No, amiga, pues súper, muchísimas gracias como siempre por tu sapiencia, por que te das el tiempo, ¿no? Y la tarea de revisarlos. Pero sí está hacer el contraste de la actualidad con cómo se vivía en aquella época. Hay cosas que, como dices tú, no te dan risa. Sí. Hay otras que sí dices, chale, ¿por qué esto no lo recuperamos? Exagerado, ¿no? Ajá, y otras que dices, ¿por qué no se dejó de hacer claro. esto, no? Así es. Muchísimas gracias. Pues no, gracias a los barrocos que se quedaron con nosotros pasadita de la hora, como siempre, eso ya se hizo costumbre. Pero no importa, estuvo muy interesante el tema. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos ranqueen, que nos pongan manita arriba, que se suscriban, que nos comenten, y pues que nos sigan apoyando como hasta ahora. Nos vemos entonces la próxima semana. Adiós. Bye.